Bueno, en este nuevo capítulo vamos a trabajar sobre la variante Tarrasch de la defensa francesa que se produce luego de E4, E6, D4, D5, caballo D2. Bueno, esta variante también que defiende el peón D4 a diferencia del caballo C3 está diseñada para enfrentar al alfil B4 básicamente con C3 y nuestro alfil tendría que regresar. Contra caballo D2, teniendo en cuenta que las blancas no están atacando tanto el centro, la línea que más me gusta es C5. De esta manera atacamos el centro y queremos liquidarlo. Luego de E por D5 tenemos que tener en cuenta que hay que tomar de dama por una cuestión estructural, ¿no? Si tomamos con el peón E por D5 es muy probable que las blancas nos creen un peón aislado, por ejemplo que se produciría luego D por C5. Bueno, alfil por C5. Aquí ya tenemos un peón aislado en D5 que si bien no es una gran desventaja, a la larga si del medio juego se pasa un final puede convertirse en algo peor, ¿no? Es por ello que mejor tomar de dama en D5. El alfil está en F8, dama por D5 es mucho mejor. Vamos a conservar una estructura sana. Y como van a apreciar luego, se va a producir una estructura de peones asimétrica. H7, G7, F7 y E6. Las blancas tendrán una mayoría en el flanco dama, nosotros tendremos una mayoría en el flanco rey. Lo que está bueno también, ya que no es una posición tan simétrica y nos va a permitir desequilibrar, ¿no? Bueno, la jugada principal aquí es caballo G, F3. Pero antes de pasar esa jugada, tenemos que analizar qué pasa si las blancas juegan D por C5. Una jugada inofensiva en apariencia, pero que contiene mucho veneno. De hecho, me la jugó el gran maestro inglés Michael Adams y no reaccioné de la mejor manera. En aquella partida jugué alfil por C5. Aquí las blancas pueden jugar caballo G, F3. Luego la jugada natural caballo F6. Las blancas siguen ganando tiempo con alfil C4. Aquí jugué dama C6. Las blancas juegan dama E2, amenazando alfil B5, enroque, enroque, caballo BD7, y aquí las blancas consiguen una ventaja muy sencillamente con caballo B3. Fíjense, amenaza el par de alfiles, ¿no? Ganar con caballo por C5 el par de alfiles. Y si mi alfil regresa a E7, va a seguir ganando muchos tiempos con caballo D4, alfil F4, y estamos muy atrasados de desarrollo. Me vi obligado a entregar el par de alfiles en esta partida y si bien pude empatar al final, durante la apertura sufrí mucho. Es por ello que contra D por C5 vamos a reaccionar de otra manera en este caso. No vamos a capturar alfil por C5 inmediatamente, sino que vamos a jugar diferente. A D por C5 en esta posición vamos a jugar caballo F6 primero. La idea básicamente es, vamos a retomar de dama en C5, y en lugar de perder tantos tiempos con la dama como en la línea anterior y el alfil volviendo atrás, vamos a perder solo 2 tiempos con la dama, probablemente dama por C5 y dama C7 en un futuro, y vamos a obtener una posición muy sólida y parecida a la anterior sin perder tantos tiempos. Luego del caballo F6, las blancas por lo general juegan caballo F3. Vale mencionar que B4 pierde la torre con dama E5 jaque, la torre de A1. Caballo F3. Ahora sí jugamos dama por C5. Luego dama por C5. Las blancas juegan alfil D3. Nosotros primero terminamos el desarrollo con alfil E7. Enroque, enroque. Bien. Dama E2. Y aquí ya podemos entrar en detalles. Una jugada muy natural sería caballo C6, pero a mi criterio caballo BD7 es mejor. ¿Por qué? Las blancas se nota que van a jugar caballo E4, está todo preparado, ¿no? La dama en E2, el alfil en D3, para jugar caballo E4 y eliminar el mayor defensor de nuestro enroque, ¿no? Y de paso ocupar la gran diagonal que es D3H7. Con caballo C6 no vamos a poder llegar a F6 para reemplazar dicho caballo. Es mejor jugar caballo BD7 para conectar los caballos y posiblemente algún día tomar en E4 y reemplazar
el otro caballo en F6. Las blancas juegan caballo 4. Aquí las negras ubican su dama en C7. Esperan la mejor oportunidad para comer en E4 y no hay prisa. Si captura aquí Sí, el caballo en E4, sí. el problema puede ser para las negras que la dama Pasa blanca en H4, A una posición más atacante, ¿no? sí, y puede ser medio incómodo para las negras. Lo es, sí, estoy de acuerdo. Es por ello que quizás, claro, dama C7, si las blancas quieren cambiar, lo pueden hacer, pero su dama no va a poder pasar, ¿no? Vía E4. Aquí las blancas juegan alfil G5. Las negras juegan B6. Es un momento donde hay que prestar atención, ¿no? Porque si nos deja jugar alfil G7 vamos a tener una posición muy cómoda. Pero ahora mismo parece como que las blancas ganan material con caballo por F6, caballo por F6. Y aquí se puede ver alfil por F6, dama E4, que es una amenaza doble sobre la torre de A8 y el peón de H7. Pero en esa misma posición disponemos de G6 y cuando nos comen la torre de A8 tendremos alfil B7 y a dama por A7, torre A8. La posición resultante, si bien tenemos un peón de menos, tenemos un alfil muy fuerte en F6, el otro alfil de A8 muy fuerte también, probablemente dama F4 se venga también, y las blancas se encuentran muy pasivas. Creo que la ventaja de las negras es clara en dicha variante también. Y aquí pueden jugar torre de 1 en su lugar, desarrollando, pero eso nos permite jugar alfil B7, donde ya solucionaríamos todos nuestros problemas de apertura, ¿no? Es más, si podemos seguir con un caballo de 5 para seguir cambiando piezas, no solo con el objetivo de igualar, sino en algún momento jugar algún caballo F4 y tomar la iniciativa, ¿no? Sobre todo teniendo un alfil en B7 tan fuerte y pudiendo comerle el par de alfiles, sería muy interesante. Decir que D por C5 es una línea, parece inocente, pero no lo es tanto. Si reaccionamos bien vamos a obtener una posición muy cómoda. Recuerden jugar caballo F6 primero y luego retomar de dama F5 para luego volver a C7. Vamos a empezar a ver las líneas más principales ahora. Luego de dama por D5, a partir de caballo G F3, donde las blancas juegan de manera un poco más ambiciosa. Aquí luego de E4, E6, D4, D5, caballo D2, C5, E por D5, dama por D5, caballo G F3. Parece que las blancas están sacrificando un peón aquí. Claro, sacrifican un peón temporalmente y lo van a recuperar pronto gracias a su desarrollo, ¿no? Aquí luego de caballo. Esta línea está muy interesante porque las blancas realmente están sacrificando un peón, al menos por algunos movimientos. Pero es que las negras tienen que cuidarse porque tratando de mantener este peón extra puede ser muy peligroso. Así es, y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Si C por D4, bueno, la jugada que tenemos que hacer es C por D4. Las blancas juegan alfil C4. Aquí hay muchas retiradas de dama. La que más me gusta es dama D6. Básicamente, si ahora las blancas juegan caballo E4, tendremos dama B4 jaque. Y eso obliga a las blancas a retroceder, porque tienen que defender el alfil de C4. Luego de dama D6, las blancas se enrocan. Es lo que estábamos diciendo con Will, ¿no? Si ahora defendemos nuestro peón mucho más, por ejemplo E5, simplemente las blancas podrían jugar caballo por E5 y ya estamos perdidos, ¿no? No podemos capturar ese caballo por torre 1, no tenemos ningún tipo de desarrollo. Además la diagonal del alfil de C4 se abre, es muy poco prometedor. Luego de enroque nosotros tenemos que seguir dándole prioridad al desarrollo. Jugamos caballo F6. Sí, me parece que si caballo 6-6 aquí, tratando de mantener el peón, parece que caballo E4 está muy fuerte. Caballo E4 es muy interesante y a su vez también pueden jugar caballo B3 las blancas si desearan recuperar el peón. Porque E5 hay que lidiar con caballo G5 que otra vez demuestra que no habría que aferrarse al peón de D4. Es muy peligroso, ¿no? Y como tú dices también, ¿no? Caballo E4, mucha compensación para el blanco. Por eso caballo F6 es un poco mejor, ¿no? Evitamos caballo E4. Él va a jugar caballo B3.
Sí, también caballo F6 está preparando de enrocar. De pronto. Exacto, así es. Aquí jugamos caballo C6. Bien. Y Él va creo a que la comer, idea de sí. caballo C6 aquí es para cambiar un par de caballos, ¿no? Así es, cambiamos un par de piezas. Como siempre queremos igualar, pero conservar algunas chances, ¿no? Pero creo que de todas maneras aquí con negras unos cambios no nos vendrían mal. Caballo por D4, caballo por D4. Bueno, este es un momento muy importante. Las blancas, si quieren realmente luchar por algo, tienen que comer de caballo. Si capturan con dama, el final resultante no ofrece chances de mucha lucha, ¿no? Especialmente para las blancas. Aquí muchos juegan dama por dama y a caballo por A6, que me parece muy satisfactorio. La otra jugada que me gusta mucho es alfil D7, ya que si las blancas jugaron dama por D4, es muy dudoso que ahora huyan al cambio, como por ejemplo con dama H4. Nosotros simplemente podemos reubicar nuestra dama tocando el alfil y preparando alfil D6 y después tratar de lanzar un ataque en el flanco rey. Me parece muy interesante. Yo creo que él simplemente puede jugar algo como alfil F4, el blanco, pero luego de dama por D4, caballo por D4, torre C8, tenemos una posición extremadamente cómoda y probablemente podamos tomar la iniciativa algún día con caballo D5, alfil C5. Nuestro rey sigue en el centro, que es una ventaja también. Creo que es importante decir aquí que A6 realmente no es necesario. No. Como A6 y torre C8 es muchísimo mejor, muchísimo más activo. Así es. O sea que ya podemos concluir que este final, por ejemplo, no es... si las blancas capturan en D4, aquí luego caballo por D4, caballo por... el alfil está en C4, claro, si capturan con dama, el final resultante no tiene ningún problema para las negras. La jugada principal a evaluar es caballo por D4, lógicamente, y aquí nuevamente esto es muy interesante, la jugada universal que siempre se ha jugado es A6, evitando algún salto a B5, pero con el tiempo y prestando atención a esta posición, hay una jugada nueva que yo la conocí principalmente por una partida de Kamsky Topalov, que la vamos a ver en breve, que es alfil E7. La idea básicamente es, no hay amenaza en B5. Alfil B5 jaque, jugamos alfil D7 y estamos realmente cómodos. La crítica sería caballo B5. Pero aquí, tanto dama C5 como dama B8 solucionan nuestros problemas. Fíjense que el caballo B5 fue una amenaza más bien primitiva. Ahora vamos a jugar A6 y B5 y ese caballo lo vamos a expulsar. Y si hace dama F3 con idea de alfil F4, podemos hacer A6 de todos modos, ya que alfil F4 tenemos E5 a disposición y al parecer el blanco se cuelga una pieza. Es decir que caballo B5 luce bien, pero no está tan bueno. Bien. Aquí quiero ahora pasar a comentar una de las partidas que jugué hace poco contra el gran maestro Salvador Alonso, donde me jugó B3, pero antes un breve comentario sobre C3, que es una jugada muy lógica defendiendo el caballo de D4. Aquí nos podemos enrocar tranquilos, y si dama F3, que dificulta un poco la salida de nuestro alfil de C8, podemos jugar dama B6, que es una jugada temática, saliendo de la columna D, huyendo de los alfiles F4, pero principalmente evitando que el alfil de C1 se mueva. O al menos el blanco tendrá que sacrificar un peón si quiere desarrollar ese alfil. ¿Y qué pasaría con alfil B3 aquí? Correcto. Es muy natural, ¿no? Claro, es una jugada muy natural que intenta sacar el alfil. Aquí tenemos recursos en base a A5 y A4. Seguimos metiendo presión sobre ese peón. ¿Y si A4 por las blancas? Ahí hay un E5 muy fuerte, ¿no? Parece que se cuelga el alfil de B3. Claro. Y si hace alfil E3, siempre tenemos alfil C5. Al parecer está todo bajo control y es probable que nuestro